Oaxaca, estado maravilloso, hermoso, lleno de cultura, de amor por nuestro país. Ha sido de los estados más golpeados por los sistemas neoliberales que nos han gobernado. Yo no sabía, y creo que la mayoría de ustedes tampoco, que existe un tema muy alarmante que se califica como la privatización del bien. ¿Sabías tú que en México tenemos un lugar con los mejores vientos del mundo, el mejor lugar geográficamente ubicado para construir parques eólicos y generar energía limpia a través del viento? Y gracias a ese lugar en específico es que hemos sido víctimas del neoliberalismo, de los negocios entre los privados, los extranjeros y la cúpula política que nos manejaba de una manera muy vergonzosa. Pero vamos a hacer un poco de historia para poder relatarte lo que sucede en el istmo de Tehuantepec, en nuestro hermoso Oaxaca, que al día de hoy está viviendo una revolución de conciencias, una revolución de oportunidades y está siendo punta de lanza en nuestro país para proyectos tan importantes como el corredor interoceánico y el Tren Maya, un desarrollo económico, turístico y educativo que los prianistas no quieren que llegue a Oaxaca. Recordemos que es un estado que ha sido de los más pobres de nuestro país porque era utilizado como el voto duro de los prianistas, de esos políticos que se aprovechan de la necesidad de nuestra gente. Pero ya se les acabó. En el Golfo de Tehuantepec, dos grandes extensiones de agua dulce y salada de poca profundidad es donde las grandes comunidades indígenas pueden, desde donde sacan la sal, las lisas, los camarones, las jaivas, pero además existe un corredor maravilloso que está pasando el precioso Golfo de Tehuantepec, justo en la sierra baja de Santa Teresa, una extensión de tierra y mangle, es donde desde hace más de 10 años está un proyecto que se construye donde está el mejor viento. El parque eólico más grande de Latinoamérica se pensaba poner y construir en ese corredor, en el Triángulo de la Resistencia, como lo llaman los habitantes de Oaxaca. Y es que recordemos como dos gigantes cubren ese corredor donde las sierras madres hacen un corredor donde transita el mejor viento del mundo gracias a las dos sierras madres que corren a lo largo de las costas de México en el istmo de Tehuantepec. Se construye un viento increíble, debería ser un viento de esperanza, de paz, de producción, de desarrollo. Sin embargo, fue un viento que aprovechó Ernesto Zedillo Ponce de León desde 1994, cuando reformó las leyes de la energía eléctrica que se le aprobaron rapidito y así privatizó. Ernesto Zedillo privatizó la entrega de los parques de energías limpias desde el 94 a todas las filiales extranjeras que querían venir a establecerse en México. Imagínense nada más. Nos prometieron generar energía con índices muy bajos de gases contaminantes, prometiendo reforzar la Comisión Federal de Electricidad y además generando energías de primer mundo. Era la bandera con la que navegaban los gobiernos desde Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón. Vio una gran oportunidad en el 2012 cuando con el parque eólico en Oaxaca, La Ventosa, se aprovechó del auge del cambio climático y del tema en cuestión para hacer negocios a diestra y siniestra. Sin embargo, no se consideró una sola persona, no se consideró a los pueblos originarios de este país. El resultado de muchos estudios incluyen que los parques eólicos se instauraron en tierras ejidales y que no se les pagó un solo centavo a las comunidades indígenas porque el gobierno de ese entonces se aprovechó de la expropiación, de la característica de expropiar las tierras para la mejora del país y no se tomó en cuenta
más del 80% de las tierras de esos parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec eran de comunidades ejidales que quedaron en el olvido. Al día de hoy se busca reforzar la energía eléctrica, se busca ser autosuficientes en la producción, pero dándole prioridad a los mexicanos, reforzando nuestras comunidades indígenas, atendiendo sus peticiones. ¿Qué diferencia entre un gobierno y otro? Y son capaces de criticarlo. Les voy a dar otros datos. En el 2012, Calderón trabajó revisando las operaciones del Parque Eólico La Ventosa, donde se estafó a miles de oaxaqueños ejidatarios que se despojaron de sus tierras, pero después Enrique Peña Nieto otorgó el permiso a otra compañía eólica francesa para que construyeran sus parques sin consultar al pueblo de Oaxaca y le dio una concesión de 30 años en el 2016 Enrique Peña Nieto y el priismo de este país. Así se conoce esa etapa como la privatización de los vientos en Oaxaca. Hay muchas denuncias, muchas comunidades indígenas que levantaron la voz desde 1994 y absolutamente nadie los volteaba a ver. Pueden creer que existen parques eólicos en Oaxaca, donde en su mayoría se encuentran desde 2012 y no son para nosotros, para los mexicanos. En Oaxaca podemos encontrar 31 parques eólicos, nada más en el Istmo de Tehuantepec. ¿Pueden creer que de los 31 parques eólicos que existían en México para 2016, 24 de esos parques se encontraban en Oaxaca, en ese corredor con los mejores vientos del mundo? Pero ¡ojo! La misma Asociación Mexicana de Energía Eólica nos hace unos puntos muy importantes, porque de esos 24 parques que estaban en operación en 2016 en Oaxaca, ninguno reforzaba a la compañía de electricidad mexicana, a la CFE. ¿Saben a quién reforzaba? ¿Saben a quién abastecía de energía para que no le pagara al país? Se fugaban miles de millones de dólares en energía eléctrica, en consumo de energía eléctrica para compañías privadas, ¿sí? Esos 24 parques en Oaxaca que se construyeron en las tierras de los indígenas abastecen de energía a Walmart, FEMSA, Heineken, Cemex y Bimbo. No abastecen energía a los mexicanos, a ti y a mí, a tu casa, a la mía, a tu negocio, al mío. No nos generan una sola ganancia ni utilidad a los mexicanos, sino a los privados. Están haciendo un negocio con el bien público y nadie decía nada. Al día de hoy se compran 13 plantas de una compañía española para nacionalizarla y hacerlas parte del fuerte de la Comisión Federal de Electricidad, y sale la oposición a criticarlo cuando fueron ellos los que privatizaron el viento a costa de las tierras de las comunidades indígenas de Oaxaca. ¡Qué poca madre! Porque muchas comunidades se quedaron sin sus tierras para cultivar gracias a los negocios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Concesiones de 30 años a empresas francesas y españolas para que vinieran a producir energía para los privados, empresas privadas como las que ya les comenté, que se ahorraran millones de dólares en energía que no nos pagan a la Comisión Federal de Electricidad, pero sí se la pagan a un español o a un francés. Esa es la realidad de la privatización del viento que desde Ernesto Zedillo venimos padeciendo los mexicanos, y al día de hoy con la Cuarta Transformación se rompe. Esa es una razón más por la que la oposición votó en contra de la reforma energética. Esos intereses privados con esas empresas extranjeras, nadie nos la dice. ¿Sabías tú de este tema, de la privatización del viento en Oaxaca, o lo acabas de conocer? Compártelo aquí.